Hola, paz de Cristo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien allá en su casa. Yo estoy aquí muy feliz porque tengo conmigo a dos personas muy especiales, muy hermosas, que han hecho unas grandes cosas con el ministerio y lo que me están apoyando. Quiero presentarles en esta tarde a mi hermana Ceci y a mi hermano Víctor. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios, hermana. Bendecidos, gracias a Dios. Mucho. Qué bueno. Hermanos, pues gracias por aceptar esta entrevista. A ustedes han sido de mucha bendición para mi vida, para mi ministerio. Quiero decir algo que ellos me están apoyando y yo se los agradezco mucho con todo mi corazón. Y en especial me han enseñado muchas cosas acerca de esforzarse y entregar el servicio al Señor. Y quiero que hablemos un poquito de eso, de las cosas que han hecho ellos. ¿Cómo ha sido su experiencia, hermanos, sirviendo al Señor? Cuéntenme. Bueno, en el servicio de la obra de Dios se necesita gente que quiera. Que quiera trabajar, porque es un trabajo que está bien pagado, porque paga el Señor. Y el mismo Señor te da las fuerzas para hacerlo. Él te da plaza y Él mismo te desplaza. Así que el tiempo es casi indefinido hasta que vamos a su presencia. Sí, hermana Ceci. Así es, hermano. Yo pienso que el Señor nos ha llamado para servir, dentro de muchas cosas, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo con un corazón dispuesto, hermano, con pasión, con amor por la obra y por todo lo que esto requiere, hermano. ¿Ya cuánto tiempo sirviendo al Señor, hermanos? Yo tengo aproximadamente ya 35 años. ¿De que se bautizó? Sí. Gloria y desde a Dios. entonces estamos sirviendo al Señor, sí, claro. 38 años, hermano. Aunque no lo parezca. No, se ve joven. Yo dije, no, todavía no tiene ni los 38, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios. Tengo más edad, pero 38 sirviendo. Qué bien. Hermanos, pues me gustaría que se presentaran un poquito para que los conocieran las personas que nos están viendo. Preséntese, hermana Ceci. ¿Quién es la hermana Ceci? Pues primeramente soy hija del Señor, hija de Dios, bien bendecida por Él. Me siento muy agradecida con mi Señor Jesucristo porque pertenezco a esta gran familia, que es una familia hermosa, la familia del Señor. Y mi nombre es Cecilia Lara Perales. Ya tengo poquito tiempo caminando y sirviendo al Señor en lo que yo puedo. Y como les decía, con pasión, con amor, con disposición. Amén. Eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón siempre bien presente. Amén, amén. Hermano Víctor. Hermanos, paz de Cristo, mi nombre es Víctor Carrillo. Y un día hice una promesa de servir al Señor todos los días de mi vida. Y si bien es cierto, no es una realidad, porque hay espacios en los que no sirves, estás aislado, estás incomunicado. Pero la verdad, todo este tiempo en el que hemos dedicado a apoyar ministerios, apoyar la iglesia, apoyar consejería, todo lo que es posible hacer, que se puede, porque hay cosas en las que de plano no se puede. Es un placer servir a Dios porque Él es el que nos da la capacidad. Nosotros no, de nosotros mismos no tenemos nada. Y bien importante lo que dice, porque muchas veces uno, o las personas que servimos, a veces pensamos que somos unos quienes hacemos las cosas, cuando la verdad es que somos solamente instrumentos, somos solamente vasos, ¿no? Para que dentro del contenido esté el poder de Dios y la mano de Dios. Y hablando de estas cosas, ya he platicado, ya he tenido el placer de platicar con mis hermanos algunas veces, y he sabido pues que Dios los usa, ¿verdad? Que Dios ha depositado en ustedes dones y ministerios. Cuéntenos. Pues sí, hermano, así es. Gracias a Dios que mi Señor es tan hermoso, que nos ha dado, pues, pudiera decirse, sí, dones. Gracias, sobre todo la gracia del Señor, hermano, porque Amén. se necesita la gracia del Señor, ¿verdad? Para poder hacer lo que hacemos, hermano, porque nosotros no lo hacemos, lo hace el Señor. Así es. Pero
Es hermoso, hermano, esto es hermoso. Trabajar para el Señor y pues ahí vamos siguiendo adelante. Así es. Nunca te imaginas que con una pequeña oración, el deseo de que la persona sea sanada, influye mucho que la persona desee ser sanada. E influye mucho que la persona desee ser liberada. Porque el que lo hace es el Señor, uno solamente es un instrumento. Claro. O sea, nunca, el que se dice en la Biblia que el que se cree ser algo no haciendo nada, así mismo se engaña. Y si no es el Señor que lo hace, pues nosotros Claro. no somos nada. Claro. Y qué importante es creer, empezar a creer en todo esto, humildemente como lo están diciendo, porque repetimos aquí que es Dios quien hace las cosas, pero qué importante es empezar o volver, porque la iglesia al parecer ha dejado de creer mucho en el poder de Dios, en lo que Dios hace, y qué importante es esto, que la iglesia empiece a tener fe en que hay obra de Dios, en que se trabaja por una recompensa en el cielo, ¿verdad? Porque estamos viviendo un tiempo muy difícil, estamos en plena pandemia, ¿verdad? Y esto nos ha afectado un poquito a la iglesia. ¿Cómo han vivido ustedes esta pandemia, ¿verdad? Siendo cristianos. Pues para mí, hermano, ha sido... puede decirse difícil porque cuando uno está acostumbrado, hermano, a estar en el templo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y pasa que de repente ya no podemos por esta causa. Claro. Pero hay una cosa que yo pienso que todo el cristiano que tiene ese deseo de estar siempre, ¿verdad? No importa si está en el templo, esté en su casa o esté donde esté, pero ahí estamos sirviendo al Señor, ahí estamos, seguimos adelante. O sea, claro. La presencia del Señor con nosotros. Claro, porque quiero ponerles un tema a que debatamos en esta tarde, ¿verdad? A que platiquemos. Yo veía un mensaje por ahí en Facebook que decía que el diablo sin saber cerró las iglesias con una pandemia, pero que abrió un templo en cada hogar. Sin embargo, hemos visto que muchos hogares no se han abierto como iglesias, como centros de culto, que la gente ha tomado la decisión de pues tirar pereza, ¿verdad? De flojear, y dicen, bueno, no hay iglesia porque está cerrada, y parece una excusa para no servir al Señor, para no ponerse en comunión con Dios, ¿verdad? ¿Cómo ven? Esta pandemia lo único que trajo fue quitarle a algunos la máscara, es decir, los que no quieren ir buscan el mejor pretexto. Lo tienen. Llegó visita, me enfermé, cualquier pretexto es bueno. Y ahora el más reciente es que la pandemia, es que están cerrados los templos, pero no sabiendo que a nosotros los que nos gusta trabajar en la obra de Dios, buscamos unas alternativas que hoy la tecnología nos permite hacer esto. Así. Llegar hasta la intimidad de los hogares. Bienvenidos a mi casa, ¿verdad? Con el mensaje de la palabra de Dios, con charlas como esta, tratando de decirle a la gente que se puede servir a Dios aún en medio de la adversidad. Claro, claro, y por eso estamos haciendo esto, por eso estamos haciendo este trabajo, buscando llevar a todos ustedes un mensaje que sea de ánimo, que les inspire un poco de alegría, porque sí que es cierto que ha traído dolores esta pandemia, ¿verdad? Mucha gente que hemos apreciado mucho, que hemos querido, pues le ha tocado partir, pero vaya, tenemos que seguir adelante, este mundo continúa, ¿verdad? Amén. ¿Sí? La obra de Dios nunca se ha detenido. No. Desde el principio de la era cristiana, los leones, circo romano, viniéndonos a nuestra época, el Y2K, todo lo que ha sucedido, sí. La iglesia ha seguido trabajando, como dice el corito, en las buenas y en las malas, la iglesia sigue trabajando. Y lo bonito de esto es que haya gente que quiera hacerlo. Sí. Porque si no lo hay,
pues entonces sí la iglesia no camina. El Señor sí quiere usar a sus instrumentos, porque todos tenemos algo que hacer en la obra de Dios. Hasta el más humilde trabajo, barrer el templo, acomodar las bancas, qué sé yo, ¿verdad? Todo es trabajo. Y algunos nos pasa que queremos ser como los aguacates, ¿verdad? Como los tener aguacates. Un hueso. Pero pues, te quitan el hueso y ya no. Bueno, el aguacate, yo no me como el hueso. El hueso no sirve para nada. Sí, no sé cómo funciona la analogía con el aguacate. Hermanos, y siempre es hermoso trabajar para el Señor, ¿verdad? Barrer, lavar los baños, hasta servir en cualquiera una de los cargos. Es un honor trabajar de esa manera con el Señor. Y quisiera preguntarles cuál ha sido su mejor experiencia o una experiencia que me cuenten bonita de servir al Señor. Hermana Ceci, ¿cuál es su experiencia más bonita sirviendo al Señor? Es que todo es hermoso, hermano. Cuando uno está en el camino, todo esto es hermoso y no es difícil, hermano. Cuéntenos una para que la gente que nos ve se emocione y diga, ay, yo quiero algo semejante. Bueno, quiero contar una experiencia, pero de cómo el Señor me llamó. A ver, sí, sí, claro. Porque por eso uno se apasiona tanto cuando tiene algo tan hermoso que contar, hermano, porque el Señor ha hecho algo muy maravilloso en mi vida. Por ejemplo, el Señor a mí me habló cuando yo tenía 8 años y me habló con su voz audible. Yo no lo conocía a él, pero lo conocía solamente por Diosito, porque así le decía. E incluso mis padres siempre a mí me hablaron de que Jesucristo, Él murió por ti en la cruz, me decían. Sí. Murió por nosotros en la cruz. Jesucristo, y para todo me decían, tienes que encomendarte a Dios. Entonces yo decía, yo relacionaba, lo tenía muy claro esto desde pequeña, que Jesucristo era el nombre de Dios, que era Dios quien vino y murió por mí en la cruz, y que su nombre es Jesucristo. ¿Sus padres eran cristianos? No eran cristianos, hermano, pero ellos me hablaban nada más de lo que era lo que sabían. Sí, pues claro. Es lo que se sabe en realidad ahí siempre en la iglesia tradicional. Ajá. Yo recuerdo que mi madre me decía incluso que yo era atea. Dice, tú eres atea, porque recuerdo que una vez, hermano, llevaron una imagen que iba desde México por todas las ciudades, hasta que llegó allá aquel pequeño ranchito donde yo vivía con mis padres. ¿Una imagen de qué, hermana? De la Virgen. Sí. Sí, puede decirlo abiertamente. Sí, okay. La Virgen, traían la Virgen, ¿es Guadalupe, es María? Pues no sé, es Guadalupe me parece. Cuando llegan ahí a este pequeño ranchito, mi mamá me decía, vamos a ir y vamos a adorar a la Virgen. Y yo decía, ¿pero por qué? Me decía, no, es que tú eres atea, no quieres ir, tienes que ir. Entonces yo fui con mi mamá acompañándola. Ajá. Y iba toda la gente de ahí del pueblo, iban en línea a adorar aquella imagen. Y cuando me toca a mí, mi mamá casi me quería pellizcar, ve, pasa. Y yo me quedé viendo, agaché mi cabeza, hermano, y cuando pensé, pues, dije, Señor, pues yo le decía a Diosito, yo tenía en aquel tiempo como 10 años, yo le decía a Diosito, es que yo no sé por qué, si dicen que es tu madre, yo no siento nada, perdóname, hasta le tuve que pedir perdón al Señor porque no sentía adorar aquella imagen. Yo decía, pues es que es un retrato. Yo sentía que no estaba nada ahí, que no había nada. Sí. Pero como le digo, cuando yo tenía 8 años, eso sucedió cuando yo tenía 10 años, pero cuando yo tenía 8 años, que les digo que conocía nada más por Diosito a mi Señor, y que sí conocía su nombre, pero yo cuando me dirigía a Él, yo decía, Diosito, porque ustedes saben que a veces los niños, cuando son chiquitos, más en aquel tiempo que éramos más inocentes, creo que había más inocencia. Sí. Le decía yo, cuando me dirigía a él, yo le decía Diosito. Entonces, pasa que muere una amiguita mía de 8 años también, que íbamos juntas a la escuela y donde quiera andábamos ¿Así juntas. de pequeñita murió? Sí, de 8 años murió, y eso fue bien rapidísimo, porque ella enfermó un viernes y un domingo a las 3 de la mañana falleció. ¿Y podemos saber de qué? Realmente yo no sé, hermano, solo sé que fue algo inesperado, o sea, claro. Empezó con mucha temperatura,
no sé qué fue lo que le hizo daño, y ella falleció en poco tiempo. El lunes ya la estaban sepultando, entonces yo no había pasado por algo tan tremendo, sino que yo cuando era más pequeñita, como de 4 o 5 años, escuchaba que hay un muertito, que vamos a ir al panteón, que vamos a sepultar, pero yo en realidad de la sepultura ni sabía nada. Solo sé que yo no ponía atención en eso, pero me daba cuenta. Entonces yo decía, ¿pero por qué se muere la gente? Si yo estaba segurísima que yo no iba a morir. Yo decía, yo no voy a morir. Yo no voy a morir. Yo me siento tan sana, tan bien, que yo no voy a morir. Es lo que yo pensaba, pequeñita, chiquita, de 5 o 6 años. Cuando sucede eso, que muere mi amiguita, Sandra, yo regresamos del cementerio. Cuando regresamos, yo me paré en la puerta y abrí de par en par esa puerta y empecé hacia el cielo, a mirar al cielo y hablar con mi Señor, o sea, en ese tiempo con Diosito. Sí. Yo le decía, Diosito, yo no quiero morir. Yo lloraba, hermano. Yo no quiero morir, yo no quiero que me entierren en un pozo tan hondo y con tanta tierra encima. Yo no quiero. Y yo lloraba y él me habló, hermano, con su voz audible y me dijo, tú no vas a morir. Tú no vas a ser sepultada. Y yo me puse feliz, porque yo sabía desde antes, yo decía, no voy a morir, pero yo tenía esa seguridad. Pero cuando me dice eso, yo le digo a él, ay, sí, yo siempre he sabido que no voy a morir, pero mi madre siempre me ha dicho que, porque para esto habían ido unos, no sé, evangelistas, no sé qué eran, a ese pueblito, y habían dicho que para el año 2000, sí, hermano, le estoy hablando de Dios. Sí, yo tenía 8 años. Recuerdo que por aquella época mucha gente se acercó a la iglesia por miedo, porque se escuchaba que se iba a acabar el mundo en el año 2000, ¿no? Pero en ese tiempo yo, hermano, yo no sabía del evangelio, ni que existían cristianos, yo no sabía nada. Allá en el ranchito no se sabía nada. Pero llegan personas y dicen que en el año 2000 se va a terminar el mundo. Y yo le decía a mi mamá, le preguntaba, mamá, que se va a acabar el mundo en el año 2000. Y ella me decía, no, hija, el mundo no se va a acabar. A cada persona cuando muere se le acaba su mundo, lo que ella me decía. Por eso cuando el Señor me dice a mí que yo no iba a morir, que no iba a ser sepultada, yo le digo, sí, yo lo creo, pero mi mamá dice que no, que todos tenemos que morir y se nos va a acabar el mundo. A cada quien. Entonces vuelvo a llorar y le digo, Señor, Diosito, yo le decía, Diosito, yo no quiero morir, yo no quiero que me entierren. Y me vuelve a decir esa voz tan hermosa, la voz de mi Señor, me dice, tú no vas a morir, tú no vas a ser sepultada en tierra. Cuando Él dijo que no iba a ser sepultada en tierra, entendí como si de mis ojos hubiera caído una venda, hermano. Gloria a Dios. Y yo entendí que ser sepultado era que lo cubrieran con cualquier cosa, pero en especial, pues con tierra, ¿verdad? Que es la sepultura. Y pues así fue, hermano. Así fue que el Señor me habló. Por eso cuando llego a la edad de 17 años, yo siempre me hice una pregunta. Siempre decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué voy a quedar yo sola? ¿O cómo va a ser esto? Porque si mi mamá dice que todos se van a morir, entonces ¿yo qué voy a hacer sola? Sí. Esa era la inocencia, hermano, de 8 años. ¿Se imaginaba sola en el mundo? Sí, ¿qué voy a hacer sola? No, sola no quiero estar. Pero cuando cumplo los 17, llegan unos tíos míos de acá de Estados Unidos, van a ese ranchito y empiezan a hablar del evangelio, porque gracias a Dios ellos son cristianos todavía. Gloria a Dios. Bueno, mi tía todavía vive, mi tío acaba de fallecer hace poquito, ¿verdad? Entonces, cuando ellos hablan de levantamiento de la iglesia, porque mi tía estaba hablando precisamente no conmigo, hermano, sino con un grupo que había ahí en la casa de mis padres, pero se dirigían mucho a mi mamá. Ajá. Mi mamá se llamaba María. Decía mi tía, María, es que el Señor va a venir por su iglesia. A esto se le llama el levantamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Y mi mamá preguntó, ¿pero cómo va a ser eso? Y ella le dijo, mira, te voy a leer unos versículos de la Biblia para que lo entiendas mejor. Gloria. Entonces, cuando lee ahí en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, voy a mencionar, dice,
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Y cuando ella dijo eso, yo dije para mis adentros, yo pensé, ¿por qué no me habían dicho esto? ¿Por qué si yo ya lo sabía? Todo lo que dijeron lo creo, yo ya lo sabía. De hecho, ya lo sabía todo eso que dijeron, pero esto yo ya lo sabía, porque está relacionado con lo que el Señor me dijo. Sí. Lo entendí. Ahí haz de cuenta que ahí me respondió el Señor mis preguntas. Mis preguntas eran, ¿a dónde se fue mi amiguita? Bueno, no tanto a dónde se fue ella, sino a dónde se fue su voz. ¿A dónde se fue su pensamiento? Sí. ¿A dónde sus sentimientos, sus recuerdos? ¿A dónde se fue todo? Eso no se pudo haber reacabado. A ella la sepultaron, incluso siempre decía yo, hermano, a ella la sepultaron y en la noche, yo decía en ese momento que la sepultaron, y en la noche va a tener miedo porque ella está viva y hay muertos, ella va a tener miedo porque ella está viva, es lo que yo pensaba. Pero yo no sabía nada, como le digo, del evangelio, sí, hermano. Claro. Pero la seguridad que yo tenía era esa, de que ella estaba viva. Gloria a Dios. Entonces yo, hermano, desde ese momento yo creí. Sí. Creí y pues sigo creyendo. Bendito Dios. Sí, Gloria a Dios, todavía tenemos a la hermana Ceci con nosotros. Sí, qué hermoso. Por eso fue en realidad, hermano, que sirve al Señor. Sí, es por eso, es porque lo amo, pero hermano, a veces se llama. Pues recibió un llamado cuando escucha la voz de Dios audible, es impresionante, es algo wow, ¿no? Magnífico. Es algo que no se olvida. Una de las cosas que tenemos nosotros los evangélicos, los que hablamos de Cristo, es que donde nos paramos hacemos ruido. Sí. Y mucho ruido. Y mucho ruido, por cierto. La forma en cómo yo me acerqué al Señor fue porque Él me demostró que existe. Pero para esto llegaron los hermanos cerca de mi casa. Y mi hermano, que está más muchacho que yo, se acercaba por los dulces y los cantos con la guitarra. Y luego venía bien contento. Nos dieron dulces y cantamos esto y cantamos. Se va a hacer hermano. El anzuelo. Se va a hacer hermano. Y yo me reía. Yo no me acercaba porque yo era mayor que él. Y aparte, la cercanía de mi familia era muy. Me señalaban. Tú también te vas a hacer hermano y que aquí, que allá. Pero pasa el tiempo y joven, y rebelde, travieso, me llama la atención hacer lo que un joven a su edad le llama la atención, ir a golpear a otros prójimos, la vagancia, ir a hacer de las suyas, ¿verdad? Y mi padre me dijo, ¿sabes qué? Aquí no cabes, tú eres muy tremendo. Fui a parar a la casa de un tío, mi tío Juanito, que me decía, mira, hijo, haz lo que quieras, llega tarde, no hay problema. Cuando llegues, por favor, mira, para que no me despiertes, ahí en la troca te dejé una cobija. Y como trabajaba con él, pues había familiaridad y todo esto. Llegaba yo a la hora tarde que yo quería y ya sabía que ahí estaba mi cobijita para dormir bien y cómodo. Pero siempre hay un pero y que lo tengo muy agradecido porque mi tía muy temprano nos ponía las alabanzas. Exactamente donde paraba la troca mi tío. O sea, su tío era cristiano y su tía. Para allá vamos. A ver. Me estoy adelantando. Mi tía nos ponía las alabanzas, pero mi tío no era convertido. No, ok. Y pues no sé, sería accidente, sería un plan de Dios. Mi tío donde paraba la troca, pues mi tía ponía las alabanzas y el Señor es bueno y solo Dios hace al hombre feliz. Y yo me echaba la cobija más para arriba para no ir porque
pues andar de vago y luego llegar desvelado, pues lo que quiere uno es dormir tarde. Pero lo cierto es que algo se me quedó y yo sé que muchos de mi edad lo han experimentado o lo experimentaron y lo olvidaron, pero los que lo tomaron en cuenta fue que había un programa que se llamaba A Través de la Biblia. Bueno, yo estoy joven, ¿verdad? No, no lo vi. Muy desvelado y lo que quieran, me quedaba yo atento. Y me gustaba oír. Y aprendía a la vez. Pero el Señor tiene planes con cada persona que lo va a traer a su camino, porque todos somos útiles. Iba un hermano, el hermano que me bautizó, el hermano Eleazar Mendoza, iba a la ventana del taller y se presentaba y nos decía con la guitarra: hermanos, muchachos, mientras ustedes trabajan yo les puedo cantar unas alabanzas. Y pues no sé, muchas veces por ser amable, sí, está bien, ay, cante lo que quiera. Empezaba cantando esa de solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada. Pero que cantaban, y no se me olvida porque es un canto que a todos como cristianos nos llega. Señor, yo soy aquel que ha dolorido. Malherido y muy adolorido. Malherido y muy adolorido. A tus pies un día llegué. Claro. No, hombre, la hice mía. Y esperábamos que se fuera para hablar de él, ¿eh? Pero al siguiente día se presentaba y con cantos nuevos y eso es bueno. Pero el gancho siempre está, la red siempre se está tirando para alcanzar a aquel que... Con esos cantos él estaba aventando con él semillas. estaba, con esos cantos él estaba trabajando de parte del Señor. Sí. Y un día fue y nos invitó y nos dijo: vamos a hacer barbacoa. Los invito para que vean cómo se hace y pues que al cabo es para todos. Sí. Qué bueno que Dios usa esos anzuelos. Y ahí estábamos viendo cómo el hermano hacía la barbacoa de hoyo. Yo comía barbacoa de toda, porque mi padre nos llevaba... De hoyo. De hoyo. Ya estamos esperando cómo se hacía. Y mientras el tiempo transcurría, el hermano nos hablaba de la palabra de Dios. Bien listo el hermano. Y no en vano. No en vano, porque ese trabajo de él fue para mí un ejemplo. Es cierto que yo no tengo la música, pero conozco la palabra, porque muchas de las cosas que él nos enseñó de la palabra de Dios siguen presentes en mi vida. Y un día, el que me tapaba todas mis travesuras, todas las vagancias, le dice: oiga, hermano, yo quiero hacerme hermano. ¿Quién? Mi tío. Su tío, el de la camioneta. El de la camioneta, ¿verdad? Y pues lo dijo en público ahí en un culto de escuela dominical. Y ese día para mí no se me olvida, porque yo dije: ¿y ahora cómo lo hace? Se hace hermano. Y se le iba a acabar la tapadera. Y se me iba a acabar la tapadera. Me tenía que ir a otra casa, por así decir yo. Sí. Y decía, pues, yo lo veo como un amigo, lo veo como alguien que, bueno. Y mi llanto se hizo tan profundo que escuché la voz del Señor. Que me dijo: aquí estoy yo soy tu amigo, yo no te voy a dejar. Algo que está tan presente en mi vida, porque el hombre que me iba a dejar por seguir a Cristo, el mismo día que él se bautizó, yo no me pude detener y pasé a la fila de los que deseaban bautizarse. El mismo día. El mismo día, junto con mi hermano Lalo, que también era de la misma onda mía. Y lo cierto es que ese día que decidí yo a seguir al Señor, sin ninguna intención, el Señor ya tenía planes para mí.
De hecho, fui a mi casa a avisar que me iba a ser cristiano Ajá. y me cerraron la puerta. Gloria a Dios. Entonces, mi padre, que ya no está con nosotros, me dijo, lo que lleva puesto es suyo, me dijo, usted aquí, váyase. Aquí no queremos hermanos. Te corrió de tu casa. Me corrió de mi casa y aquí no queremos hermanos. Porque mis padres son de la religión tradicional, ¿verdad? Sí. Pero lo cierto es que pues yo sigo orando todavía por mi madre para que el Señor la alcance. Y me le dé todavía salud. Porque el deseo de todo cristiano es alcanzar a su familia. Claro. Claro, debemos empezar por ahí, ¿verdad? El hogar es primero. Entonces, sigo trabajando porque le encontré, en servir al Señor, encuentro que Él nos bendice. Amén. Él nos da las fuerzas. Amén. Como de búfalo. Ya no quiero ser un búfalo, quiero ser un becerrito. Pero con las fuerzas que Él me dé. ¿Por qué? Porque prometí servirle todos los días de mi vida. Claro. Es cierto que le he fallado porque el mandamiento es con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con Con todo tu corazón y todas tus fuerzas. Pero a veces el yo Ajá. se entretiene en cosas que... Sí, vaya. Normal. ¿Ah? Todo el mundo de repente tenemos afanes individuales. Exactamente. Gustos propios, algo que nos atrae, que nos tanto... Que nos quita el tiempo. Claro. Pero eso no es malo, ¿verdad? Tampoco es malo de repente tener un gustito, algo que nos llame la atención, que nos guste siempre y cuando no sea algún vicio, alguna cosa mala que vaya en contra de la palabra de Dios. Cualquiera de esas cosas Que puede te ser robe buena. el tiempo del Señor sí está mal. Eso sí está muy mal. ¿Qué era eso que le llamaba?